Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo García y en este último video vamos a hablar sobre el proceso de jaque del ajedrez y vamos a aclarar algunas dudas sobre la extracción de las coordenadas del mouse. Así que primero comencemos con las dudas del mouse. La duda con respecto al mouse era cómo extraer las coordenadas en X y en Y del clic que haga el usuario. Entonces vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo. Primero que todo lo que vamos a hacer es invocar la librería gráfica. Entonces, require graphics de graphics. Listo, ya con esto la invocamos. Ahora hay que abrirla con el siguiente comando: open graphics. Listo, ya con esto tenemos para hacer una ventana, la cual nos va a servir para hacer el ejemplo. Entonces vamos a definir una ventana. Entonces define ventana como open viewport. Esto es la ventana que se crea, la ventana emergente, y la vamos a llamar, no sé, prueba. Quiero que sea de 100 píxeles por 100 píxeles. Entonces listo, ya tenemos nuestra ventana. Ahora lo que vamos a hacer es crear un rectángulo. Entonces vamos a dibujar un rectángulo sólido. Listo, quiero que lo dibuje en ventana, así que vamos a abrir otros dos paréntesis aquí. Listo, y este va a ser en la posición make pos n 10 de 10, o bueno, sí, hagámosla 10 de 10. Entonces cerramos aquí la posición donde va a iniciar el rectángulo, o el cuadrado en este caso, y vamos a hacer que sea de 10 píxeles de ancho por 10 píxeles de largo. Así que cerramos esto y esto, y ya habremos creado nuestro rectángulo. Ahora, para extraer las posiciones en X y en Y del mouse, vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer para conseguir las coordenadas del mouse es lo siguiente. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a colocar una definición. En este caso, vamos a definir a click como lo siguiente. Entonces, click va a ser el clic que haga el usuario en esa ventana. Entonces será getMouse click getMouse de ventana. Listo, ya con esto el programa devuelve una serie de atributos y entre ellos está las coordenadas en X y en Y. Ahora, para sacar la posición en X del clic que haya hecho el usuario, lo que vamos a hacer es el siguiente comando. Primero vamos a definir la variable, así que definamos posición X como el siguiente comando. Abrimos paréntesis y colocamos posición n de X y entre paréntesis mouse click pos n de el clic que haya realizado el usuario. En este caso, el clic que realizó el usuario se guardará en click o la variable click, así que vamos a utilizarla. La vamos a nombrar aquí, cerramos paréntesis y listo. Con este comando habremos sacado las posiciones en X. Ahora vamos a ir a las posiciones en Y. Para sacar las posiciones en Y es básicamente lo mismo, así que vamos a copiar el código aquí y listo. Ahora en vez de X vamos a ponerlo como Y. Entonces definamos posición Y como la posición Y y listo. Ya con eso habremos extraído las posiciones en X y en Y del clic que haya realizado el usuario. Para comprobarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dos displays que nos muestren la posición en X y posición en Y del mouse. Entonces vamos a poner uno acá que sea display ln de posición X. Después que nos haga un display de la posición Y. Entonces ya con esto podemos pasar a hacer la prueba. Así que vamos a ejecutar. Ejecutemos aquí. Y me equivoqué. Me gustaría resaltar un error que hice en este código, el cual es el siguiente. Aquí abrí tres paréntesis, no voy a hacer eso. Vamos a quitar uno de ellos. Y aquí no abrí un paréntesis, así que vamos a colocar este. Y ahora sí ya debería estar bien. Otra cosa que quiero hacer para que el ejemplo se vea bien es cambiarle las propiedades a la ventana y al cuadrado de prueba. Entonces vamos a, en vez de 100 va a ser 1000 por 1000 y este en vez de 10 por 10 va a ser de 100 por 100. Entonces listo, vamos a ejecutarlo. Entonces aquí tenemos el cuadro negro. Ahora mismo está en la posición 10 en X y 10 en Y, o sea, comienza aquí el cuadrado. De esta posición a esta posición hay 100 píxeles.
de esta posición a esta posición hay 100 píxeles. Entonces, en este rango, digamos si yo lo doy justo en la mitad, me va a dar ciertos valores. Entonces démosle clic y volvamos al código. Como pueden ver, aquí nos dio el valor en X de 55 y en Y de 53. ¿Esto qué significa? Que casi le pegamos al centro de este cuadrado. Esa es la forma de extraer las posiciones en X y en Y. Vamos a hacer, por ejemplo, no sé, vamos a tratar de darle clic justo en el inicio para ver qué valores nos da. Entonces, si le damos clic aquí, bueno, primero tenemos que volverlo a correr, entonces ejecutémoslo. Y entonces, más o menos aquí está bien, démosle clic. Entonces, los valores son de 11 y 10, estuvimos muy cerca al origen de este cuadrado. Entonces de eso trata la extracción de los valores en X y en Y del clic que haga el usuario. De esta forma funciona, y así es como la vamos a utilizar en el ajedrez que hagamos. Entonces listo, ahora vamos a pasar a la sección del jaque. Si recuerdo bien, el proceso de jaque ya lo había explicado en el primer video, así que si no lo han visto vayan ahí. Pero, haciendo un resumen pequeño, hay dos opciones para ver el jaque. Una de ellas es desde la vista del rey y la otra es desde la vista de las otras fichas. El rey puede mirar cuando está en jaque, sí, lo puede hacer, y es una forma válida de mirar el jaque. Pero en este ajedrez lo que se hizo fue revisar desde la posición de todas las fichas si había posibilidad de bajarse al rey o no. De eso consiste nuestro jaque. Para este código no hay como una animación o un fin del juego. Cuando el rey enemigo no se pueda mover más significa que ya ganamos. Ustedes lo que pueden hacer es que apenas vean que el rey ya no se puede mover para ningún lado, hagan una parte del código en la cual diga ganaste en una ventana emergente como la del inicio y que se cierre el juego. Esa puede ser una forma de terminarlo. En este código el final es cuando el rey ya no se puede mover. El proceso de jaque es relativamente largo, así que vamos a comenzar desde aquí. Cuando el programa revisa si el movimiento es válido o no, en este caso con la función se puede X ficha o se puede peón, se puede alfil, así. Después de que revise si se puede, va a haber una parte que es el jaque, como podemos ver aquí. Entonces, si vamos arriba y buscamos en qué consiste jaque, lo vamos a ver. Así que busquémoslo. Entonces, el proceso de jaque consta de dos partes. La primera es cuando es el jaque de blancas y la segunda cuando es el jaque de negras. De ahí se comienza a expandir. Entonces, lo que hace el jaque es que, dependiendo de los parámetros, como la ficha o la posición en la que estemos, él va a comenzar a llamar ciertas funciones. En este caso, si el jaque es de blancas, va a llamar a la función jaque blancas. Esta es una de los condicionales. Entonces vamos a mirar de qué consta primero jaque blancas. Lo que hace jaque de blancas es comenzar la alerta al usuario de las fichas blancas de que su rey está en peligro. ¿Cómo hace esto? Pues dependiendo de la ficha. Entonces tiene una serie de condicionales, o un bloque de condicionales, el cual consta de lo siguiente. Dependiendo de qué ficha haya sido la que puso en jaque al rey, va primero a buscar esa ficha y luego va a buscar al rey. Entonces miremos el proceso, esta vez del caso del peón, así que vamos a buscarlo. Entonces, en el caso del peón o el jaque del peón y de las otras fichas, lo que hace es que dependiendo que si en la siguiente posición que se puede hacer está el rey, va a mandar o un 0 o un 1. Entonces, si está el rey va a mandar un 1 a la función que lo requiera, si no va a mandar un 0. La función jaque se encuentra en básicamente todos los movimientos. ¿Por qué? En cada movimiento que haga el usuario hay que revisar si hay jaque o no. Entonces de eso consta el jaque del peón 2. Y lo mismo de todas las fichas. Simplemente lo que hace es entregar un 0 o un 1 a la función que la requiera. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí tengo una serie de jaque de blancas. En este caso está jaque de blancas de 1 al 12. ¿Esto qué significa? Que cada jaque de blancas depende de una ficha. En este caso, jaque de blancas depende para el peón, jaque de blancas 2 depende para la torre y así sucesivamente con cada ficha. Entonces, volviendo a la zona del jaque principal, lo que va a evaluar es si el jaque de blancas, dependiendo de la ficha, es igual a 1, o sea que efectivamente sí hay jaque. Lo que va a hacer es, primero, dependiendo de cuál sea la identificación de F, o sea el jaque, si es el jaque 1, el jaque 2 o así sucesivamente, lo que hará es establecer ciertos parámetros. Primero, ¿qué hará? Si F es igual a 1, o sea si el jaque es del peón, lo que hará es mover el peón y luego va a establecer las alarmas. ¿Cómo? Con la alerta de escribir 3 y escribir 2. Perdón, escribir 3 y escribir 4. Entonces, volviendo a la sección del jaque en general, lo que va a hacer es lo siguiente. Dependiendo de F, que es la identificación del jaque, primero va a establecer lo siguiente. Va a mover la ficha normalmente, a la posición que es. Luego va a mandar la alerta al usuario
con escribir 3 y escribir 4 en el caso del peón que el rey está en jaque. Entonces, por ejemplo, en esta sección nomás se conglomera el jaque del rey hecho por el peón, ya sea negro o sea blanco. Lo mismo pasa con los otros jaques. Si por ejemplo f es igual a 2 sabemos que es el jaque de las torres. Si f es igual a 3 sabemos que es el jaque de los caballos y así sucesivamente con cada ficha. Entonces, si en ese momento el jaque no es de las blancas, significa que f tiene un valor mayor a 6. O sea, ya se pasó de todas las fichas posibles que pueden tener las fichas blancas. Entonces sabemos que las fichas en general son el peón, la torre, el caballo, el alfil, la reina y el rey. Entonces con eso ya tendríamos las 6 fichas posibles. Entonces cuando se pase f de 6 significa que ahora estamos en el jaque de las negras. Entonces vamos a bajar aquí y lo comprobamos. Como pueden ver, si es mayor a 6, en este caso 7, ahí comienza a evaluar el jaque de las negras. Básicamente eso consta nuestro jaque. Pero ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Por ejemplo, si lo revisan desde el rey, si lo revisan desde las fichas, o si tienen una forma mejor de evaluar el jaque. Pero eso es básicamente el jaque. Cada vez que se haga un movimiento, va a llamar al proceso de jaque para evaluar si está en jaque o no los diferentes reyes. Luego va a buscar las fichas y dependiendo si entrega un 0 o un 1 el jaque, por ejemplo el de los peones, el de las torres o cualquiera, si entrega un 0 o un 1 ya sabremos si el rey está en jaque o no. Entonces 0 y 1 funcionan como una bandera. Si la bandera está abajo significa que no hay peligro, si la bandera está arriba significa que hay peligro. Entonces eso es básicamente el jaque de este ajedrez. Bueno, con esto básicamente concluyen esta guía. Espero que les haya gustado y pues la verdad fue una experiencia grata porque pude retomar unas prácticas que no había hecho durante mucho tiempo, por ejemplo la de grabar y editar cosas. También el proceso de explicar cómo programar cierta cosa, por ejemplo, no sé, en este caso el ajedrez, le enseña a uno y uno le estaría enseñando a otra persona. Porque cuando uno explica un tema a otra persona está aprendiendo el doble. La verdad la experiencia fue muy buena y pues espero volverla a hacer en un futuro, esta vez con otros proyectos quizás más complejos o más fáciles. Entonces nada, ya nos veremos en el siguiente proyecto.